No. Bueno, buenas tardes, hermanos. Hoy no pude pasar por la oficina y no tenemos las notas, pero se las voy a traer en la otra semana. Hemos estado en la introducción, ¿verdad? Y ahorita ya nos estamos acercando más a Hechos. Vamos a hablar del Evangelio de Lucas y su relación con Hechos. Y lo que vamos a hacer en esta clase va a ser dar un pequeño repaso ahorita donde estamos. Y vamos a hablar de la necesidad que había del cambio que Cristo estaba trayendo, ¿verdad? El asunto aquí es cómo el Evangelio llegó hasta el fin del mundo. Y lo que queremos ver es cómo, ¿verdad? Cristo empezó a introducir este cambio de que para ser un seguidor de Dios no necesitaba ser un judío, ¿verdad? Sino que ejercer la fe. Luego vamos a hablar cómo el Evangelio de Lucas prepara el segundo tomo de Lucas, ¿verdad? Que es el libro de Hechos. Y vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué Cristo, si Él quería, ¿verdad?, una iglesia más universal, una iglesia que incluyera a todos, solo hizo sus discípulos de judíos, ¿verdad? Y ahí vamos a aprender algunos principios que Él dejó para lo que viene en Hechos. Así que vámonos al repaso. ¿Se recuerda? Hablamos del diseño de los evangelios. Y dijimos que Lucas estaba hecho para la mente griega, ¿verdad? Para las culturas que habían adoptado el helenismo y que eran, en ese sentido, o sea, la cultura común en el mundo conocido, que presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, siendo Lucas un médico. Recuerde que él es un médico en Siria, ¿verdad? De origen sirio, y empieza su genealogía desde Abraham. Habla de lo que Cristo, el énfasis es en sus emociones, en lo que él sintió. Empieza el primer milagro que él narra es sobre la expulsión de un demonio, inmediatamente que Cristo se presenta como el Mesías en Nazaret. Y habla también, termina con la promesa del Espíritu Santo. Y es esa promesa del Espíritu Santo la que con esa continúa el Evangelio, ¿verdad? Lucas y Hechos van juntos. Hechos inicia donde termina la promesa, donde está la promesa que él dio. Y Juan, ¿verdad?, hace algo así igual, ¿verdad? Él promete, termina con la promesa de la segunda venida de Cristo, y Apocalipsis es donde se retoma esa promesa. Pero esto es el versículo clave, dijimos, de Hechos, ¿verdad? Hechos 1:8. Y está estructurado de una forma geográfica. La geografía habla de ciertas barreras también culturales. Y dijimos que esto es cómo se divide el libro de Hechos, ¿verdad? Primero es en Jerusalén, después en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero la cuestión no fue tan fácil, y de eso se trata el libro de Hechos. Los discípulos mismos no entendían tan así de, oh sí, vamos a ir, y estaban deseosos brincando una patita, ¿verdad?, para ir hasta lo último de la tierra. No fue así. Había una necesidad de cambiar la mente de sus discípulos, los discípulos de Jesús. Y nosotros vimos, ¿verdad?, todas estas relaciones que los judíos tenían con los no judíos, ¿verdad? De no comer la comida, de no siquiera caminar cerca de un templo gentil, ¿verdad? De no entrar a la casa de alguien gentil, ¿verdad? De no dejar solo en la casa, en su propia casa uno de ellos, de no hospedar a un gentil, de no vender ganado a un gentil, ¿verdad? De no beber leche que el gentil había ordeñado y ni siquiera tomar del vaso, ¿verdad?, de un gentil. Estas cosas, hermanos, tienen sus raíces en el Antiguo Testamento. Y yo en años anteriores enseñé esto, pero quiero que tengamos un pequeño repaso aquí. Y quiero que vean cómo es que el judío justificaba, en base al Antiguo Testamento, su idea de que si usted iba a seguir siendo gentil a Dios, tenía que volverse un judío, ¿verdad? Eso es básicamente, la conversión era una conversión de una nacionalidad y de una cultura. Mira, hermanos,
hablamos de cómo es que la intimidad, y ahí hay un cuadrito ahí que me está estorbando. Déjeme quitárselo. Ahí está, mire. Cómo la intimidad con Dios en el Antiguo Testamento se expresaba en la ley. Y mira, aquí hay varias categorías. Está la del tiempo, está aún los materiales del tabernáculo y está aquí, estas son las últimas dos las que nos interesan. La humanidad y la cuestión del espacio entre las personas. Mire bien, aquí en todos está Dios abajo. Y en cuestión de tiempo había el día más sagrado del calendario judío, es el día de la expiación. En ese día es el único día en la ley que se requiere ayunar. Ténganlo en mente, ¿verdad, hermano? Se recuerda que le dejamos leer Lucas 5, ¿verdad? Y habla del ayuno ahí. En la ley, este era el único día donde el pueblo se le requería ayunar. Todos los varones necesitaban estar por requerimiento de la ley en esa fiesta. Y era un día solemne, ¿verdad? Es un día donde se recuerda que el pueblo como nación necesitaba ser redimido, que había, ¿verdad? Hay pecado entre el pueblo de Israel y Dios. Y se presentaban como nación ante Dios para clamar por perdón de sus pecados. Eso nunca fue, ¿verdad?, efectivo hasta que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero como nación todavía Israel necesita llegar ante Dios y pedir disculpa, pedir perdón y pedir su redención. Eso no ha pasado. En ese sentido es profético, pero después viene el sábado, ¿verdad? Y la ley es ahí, ¿verdad?, que guarda el sábado como santo apartado para Dios. Y después estaban las otras fiestas que eran obligatorias. Habían 2 fiestas más que las personas tenían que llegar. Y después venían las fiestas que no eran obligación llegar, que eran opcionales. Y todas estas fiestas tenían que ver con el templo en Jerusalén, ¿verdad? Desde ahí se oficiaban los principales ritos, ¿verdad? Y después venía el primer día del mes, ¿verdad? Cuando se iniciaba un nuevo mes lunar en esos días y después estaban los días ordinarios. Así estaba partido, ¿verdad? El calendario en cuanto a cuán cerca uno está, ¿verdad?, de lo que Dios quiere en su voluntad. Y después ustedes pueden ver aquí, digamos, los materiales del tabernáculo, ¿verdad? El oro, el arca del pacto, ¿verdad? La plata era después, ¿verdad? Todo hasta el bronce. Y cada material tenía cierto valor, ¿verdad? Y el más precioso está ahí donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero miren la humanidad, ¿dónde están los gentiles? ¿Verdad? ¿Y dónde está Dios? Y entonces, en medio, usted va a ver un montón de tipos de judíos. Aquí el que se permitía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo, donde estaba, ¿verdad?, la cobertura de oro y todo eso, en el día de la expiación, que eso es lo que sucedía, era el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote tenía que ser descendiente de Aarón. ¿Se recuerda lo de los fariseos y los saduceos? ¿Quiénes creían que sí tenía que ser descendiente de Aarón? ¿Entre los saduceos y fariseos? Pues los saduceos. No, los fariseos, ¿verdad? Porque los saduceos por conveniencia venían de este otro sacerdote y sus hijos habían sido gobernantes y se habían aliado, ¿se recuerda? Y entonces ellos tenían, el sacerdote era el rey, por decirlo así, para ellos, ¿verdad? Y los fariseos le decían, no, el rey tiene que venir de David y el sacerdote tiene que venir de la familia de Aarón. Y, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿verdad? Bueno. El sacerdote de los saduceos? La familia Asmonea, ¿verdad? De ahí venía los sumos sacerdotes, en la época de Jesús, ¿verdad? De los macabeos, ¿verdad? Los martillos, ¿verdad? Solo que en la época de Jesús ya no eran ellos los que, de ahí salía el gobernante, se recuerda, vino Herodes, un idumeo, ¿verdad? Hermano, una pregunta, ¿esas diapositivas no las van a dar en la clase? Sí, hermana, sí.
Tomen unas notas ahí por si yo digo algo que, ¿verdad? Que no está ahí. Sí, anótelo ahí, ¿verdad? Pero disculpen, la otra vez voy a pasar. O la memoria, ¿verdad? O vuelve a ver el video. Entonces el sumo sacerdote era el que entraba, ¿verdad? Ese era el que entraba al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Ninguno más. Después estaban los sacerdotes normales que oficiaban en el templo, pero que no podían entrar, ¿verdad? Imagínense, pues estaban los que entraban al templo, pero no al lugar santísimo, y que eran descendientes de Aarón, ¿verdad? Usted tiene a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que entra al templo a encender ¿verdad? La minora y todo eso, y en eso se le aparece el ángel, ¿verdad? Pero dice que habían afuera un montón esperando y no ha salido, ¿verdad? Porque no entraban, porque no todos podían entrar. Entonces, los sacerdotes normales podían entrar a ciertas áreas del templo, dependiendo de qué familia venían. Los sacerdotes imperfectos que tenían un defecto físico, no podían entrar a todas las áreas del templo. Después venían los nazareos, que eran gente que había hecho votos. No tomaban vino, ¿verdad? Se rapaba, ¿verdad? Todo eso, nada de eso, ¿verdad? De ahí venía Sansón, ¿verdad? Y Sansón, la gran melena que tenía. Entonces son consagrados, ¿verdad? Al Señor. Y después venían los otros levitas. Esos, ya ahí, ¿verdad? Bien, son familias sacerdotales, pero no son de la mera, ¿verdad? De Aarón. Y ayudaban ahí a encender el fuego afuera, ¿verdad? En el altar de sacrificio, cosas así. Y después venían los israelitas puros, que había. Cuando usted entraba al lugar del templo, porque usted no podía entrar, ¿verdad?, al mero edificio donde estaba el templo, pero al área del templo, a ofrecer su sacrificio ante el altar con los levitas, los sacerdotes, usted tenía que llegar con cierta purificación, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas, ¿se recuerda? De las más interesantes es no haberse sentado donde se sentó una mujer que estaba menstruando, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Y después están los israelitas impuros. Y miren, los israelitas impuros le ganan a los israelitas pecadores, y los israelitas pecadores le ganan a los israelitas rebeldes, y estos, los peores de los peores judíos, le gana al mejor gentil. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces, eso era como estaba. Era bien estructurado, ¿verdad? El Antiguo Testamento, les he dicho, ¿verdad? En el templo, usted entraba al área del templo y olía carnicería, ¿verdad? Cuando estaba ahí los sacrificios. Y estaba lleno de sangre, ¿verdad? Y no crea que los sacerdotes no estaban ahí, ¿verdad? Imagínense a un carnicero ahí, ¿verdad? Dándole el siguiente y viene el otro, ¿verdad? Y era muerte, era algo de tener zozobra. Y era bien escalonado, ¿verdad? Este puede hacer esto, este no, y usted está hasta allá, ¿verdad? Hay un atrio de los gentiles en el Nuevo Testamento, ¿se recuerda? Y ahí es donde entra Cristo y ve a la gente vendiendo. Y viene y dice, ¿verdad? Mi casa se llama llamada casa de oración, ¿para qué? Para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho. Entonces ya los gentiles, no importa, aquí pongan sus tiendas y aquí vendan las cosas, ¿verdad? Los gentiles, no. Eso era lo que estaba pasando y Jesús viene y reclama eso. Entonces, está el espacio en el mundo. El arca del pacto era donde se manifestaba la presencia de Dios. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo del templo, que estaba en el lugar santo del templo, que era el tabernáculo o el templo, ¿verdad? Y después estaba el campamento de Israel, ¿verdad? Cuando se hacían esas asambleas solemnes que hemos estado hablando, esta era una asamblea la más importante, el día de la expiación, y habían otras asambleas requeridas, y después está la tierra santa, y después está el resto del mundo, ¿verdad? Yo me recuerdo ahí en el seminario donde estuve en papá, era en Guatemala, y habían partidos ahí de Guatemala contra el resto del mundo, ¿verdad? Y todos los estudiantes seminaristas salían ahí, todos entre mexicanos, peruanos y todo, ahí les metían una goleada algunas veces, ¿verdad?
Pero así, ¿verdad? Esa era la mentalidad bien entre, ¿verdad? Todos los que jugaban para Guatemala estaban jugando por el honor de Guatemala, ¿verdad? Y imagínenselos así, ¿verdad? Es Israel contra el resto del mundo, ¿verdad? Y qué bueno ser israelita, ¿verdad? Aquí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Y aquí es donde uno está más cerca de Dios. Y entonces, si usted quiere estar cerca de Dios, conviértase a un israelita y viva una vida de pureza. ¿Se recuerda? Entonces, los fariseos, les expliqué yo, interpretaban que para ser una nación santa, todos los requisitos de los levitas para entrar al templo, los nazareos, todos tenían que cumplirlo el judío normal. Y por eso y hasta interpretaban bien estrictamente la ley y le habían añadido un montón de cosas. Entonces, mire, Cristo viene a un pueblo que está así, con un montón de grupos, se recuerdan los celotes, los macheteros, ¿verdad? Los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿quiénes más? Los grupos monásticos, los herodianos, ¿verdad? Y cómo Cristo los describe, se recuerda, como ovejas sin pastor, tanta bulla por todos lados, ¿verdad? Y tanta gente levantando su propia bandera, todo fruto de ese periodo, los macabeos, del periodo asmoneo. Entonces, lo que Lucas estaba haciendo en su evangelio es presentando un caso por qué el evangelio es universal. Y en eso está preparando, ¿verdad? Para el cambio que tiene que haber. Miren lo que dice, ¿verdad? Lucas otra vez, veamos Lucas 1:3. ¿Se recuerda? Dice él, por lo tanto yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen he decidido escribírtelo ordenadamente. Entonces muchos han dicho que el orden al que él se refiere no es un orden cronológico como un historiador, porque obviamente ya hemos visto que Lucas es más que un historiador, ¿verdad? Él está presentando algo que está sucediendo, es más como un cambio, ¿verdad? Está metiendo una idea diferente teológica, por decirlo así, que no estaba en la mente de los judíos. Y entonces el principio de ordenamiento es que el evangelio es para los dos, el judío y el gentil, que no es solo para uno. Entonces él en su evangelio empieza a interpretar el Antiguo Testamento de una forma misionera, como Pablo lo hace en sus cartas. Recuerden que Pablo había estado con él, a Pablo lo encarcelan, él está en Jerusalén, él está en Israel y puede entrevistar a la gente. Y se está dando cuenta de lo que Pablo le enseñó, es corroborado con los testimonios de testigos que estuvieron con Jesús. Y entonces él va a enfatizar que Jesús acepta a los gentiles. Y él prepara así, que en el Evangelio de Lucas, lo que viene y va a pasar en Hechos. Esto es lo que sucede, hermanos. Esta es la relación. Esto es lo más importante que quiero que veamos hoy. Mire, los judíos tienen esta mentalidad. Es excluyente. Si usted no es como yo, si usted no rechaza a su familia, ¿verdad? Ya no se junta con sus compadres, solo con nosotros, no se mueve al guero de los, ¿verdad? Al barrio judío y empieza a asistir a la sinagoga y se circuncida, no puede ser salvo. Y viene Lucas y empieza con esto. Y usted va a notar que llega un punto en donde se empieza a expandir. Y esto es Hechos. Y termina con un evangelio incluyente. Es por la fe, no por lo que yo hago, por la fe. Y fe puede tenerla un judío o un no judío. Y empiezan a ver, pero si eso lo hablaba el Antiguo Testamento. Pablo en Romanos 10, cuando está, ¿verdad? Hablando de cómo oirán, ¿verdad? Si nadie les ha predicado, ¿verdad? Todo eso empieza a hacer ese pasaje se predica ahora, ¿verdad? Para hacer el llamado a misiones. Usa el pasaje en Joel, ¿verdad? Que es, por la fe, el justo vivirá. ¿Y qué dice también la Escritura? Dice, todo el que clame al nombre del Señor, ¿qué?
será salvo. Y él mismo lo dice, ya casi lo pone así, ¿verdad? Pues boca hasta los gentiles tienen. Entonces, ¿quién dice que solo el judío puede clamar? ¿Quién dice que solo el judío puede tener fe? Ninguno de esos dos pasajes habla de que hay que circuncidarse. Ninguno de esos dos pasajes habla de todas esas cosas. Entonces, Pablo está presentando, basado en el Antiguo Testamento, por qué el gentil puede aceptar a Jesús así, ¿verdad? Entonces, está basado en una lectura muy interesante. Y el punto ahí intermedio es un punto en Jerusalén. ¿Qué le dice Cristo? Quédense en dónde. ¿Verdad? Y se reunían todos los días en Jerusalén. 50 días después ¿verdad? de su muerte vino Pentecostés. Y si usted se da cuenta, llega un momento del relato en Lucas donde el enfoque es en Jerusalén. Y desde ahí Hechos toma la narración y se enfoca en todo el mundo. En todo el mundo. Hermanos, eso no es casualidad, ¿verdad? ¿Cuál es el otro nombre que se le da al monte donde está la ciudad de Jerusalén? ¿Se recuerda? Monte Sión, ¿verdad? Mire bien lo que dice Isaías 2:3. Mire lo que dice. Muchos pueblos vendrán y dirán. Está hablando del milenio. ¿Okay? Esta es una profecía del milenio, pero que empieza su cumplimiento en Hechos. Dice, muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, donde está el templo, a la casa del Dios de Jacob. Esa es la casa del Dios de Jacob. Ahí está la presencia de Dios, ¿verdad? Para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Y es el Señor el que está haciendo eso. Porque de Sión saldrá la enseñanza, de Jerusalén saldrá la palabra del Señor, ¿verdad? Así que eso no es algo que se le ocurre a Lucas, ¿verdad? Qué bonito, y hagámoslo así, ¿verdad? Esto es lo que Dios ha hablado en su palabra. Por eso es que vemos, y aquí hermano, usted me preguntó, cuando yo enseñé por primera vez este slide, usted me dijo, ¿verdad? Por eso hay diferencias, ¿se recuerda? Y hermanos, si usted analiza los textos, cómo cada evangelio narra lo que pasó con Cristo, usted va a ver que esas diferencias están ahí porque están enfatizando el enfoque, ¿verdad? Que tienen. Y usted va a ver que en Lucas hay declaraciones que Cristo hace, que tal vez es en otro contexto que las hace en Mateo, pero Lucas las pone en otro contexto diferente. Y muchos dicen, pues es un error. Y les quiero hacer pensar en esto. Yo me recuerdo que cuando Barack Obama habló por primera vez así en televisión nacional, fue en el 2000, para el 2000, ¿qué fue? El 2003 por ahí o 2, la primaria de los demócratas. Lo presentaron como un senador que venía de Chicago, que acababa de ser electo, y iba a ir a empezar su término en el Senado Nacional, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Ya salió de ahí de Chicago. Y entonces vino y se dio un discurso que yo me quedé tan impactado. Y la gente, los comentaristas dijeron, este hombre va a ir a llegar a lugares altos. Y los que estaban comentando junto con ellos eran gente que lo conocía desde sus días de Chicago. Le dice, pues ese es el discurso que él siempre ha dado cuando iba a visitar a los barrios, ¿verdad? Y así, y era ese discurso de inspiración, de verdad, que somos uno, que pasemos las barreras del racismo, de clase económica, ¿verdad? Y un nuevo futuro y cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero él dice, eso es lo que yo lo he escuchado una y otra vez por varios años. Entonces, Cristo pudo haber enseñado las mismas cosas en diferentes puntos. Uno puede decir, no, pues Cristo solo dijo esto esta vez en Nazaret y nunca más volvió a hablar de Isaías 9 y cómo se refiere a él, ¿verdad? Eso no es así. Y lo que han hecho los evangelistas fue
describir las enseñanzas de Cristo en un contexto específico para enfatizar ese enfoque que ellos tenían. Sí. Hermano, la Biblia menciona que Jesús hizo muchas cosas que si escribieran los libros del mundo, Juan lo dice, ¿verdad? no cabrían. Tomos y tomos y que no se, ¿verdad? Y entonces ellos escogen, y especialmente Juan, ¿verdad? Casi es la última semana que Cristo está en la tierra, es casi, ¿verdad? Más de la mitad del libro de Juan. Entonces, mire lo que pasa. Lucas da declaraciones de Cristo en un contexto diferente y también enfatiza eventos diferentes. Y aquí les voy a enseñar cuáles son. Hay unas cosas que algunos estudiosos de la Biblia llaman las anomalías de Lucas. Porque mire los personajes de las historias que resaltan en Lucas. Son pecadores y recolectores de impuestos. Eso está al principio del ministerio de Cristo. Y los mismos fariseos que vienen de Jerusalén le dicen, ahí viene un glotón. Bueno, le está hablando a Cristo. Le gusta estar en fiesta, le gusta estar con recaudadores de impuestos. ¿Verdad? Recuerde que los recaudadores de impuestos eran judíos. Y esos judíos estaban aliados con los romanos porque les convenía, ¿verdad? Entonces venía y decía, usted me tiene que dar $10 de impuesto y ¿verdad? Usted me daba 10 a mí, yo me quedaba con 3 y le daba 7 al otro, ¿verdad? Entonces yo no cobraba lo que tenía que hacer, yo me clavaba un poco ahí, ¿verdad? Y eso era mi negocio. Y los romanos sabían eso, con que usted me dé la plata, a mí no me importa qué hace usted, ¿verdad? Le decía al recaudador de impuestos, y el recaudador de impuestos era un usurero. Entonces los judíos piadosos, santos, los fariseos, los saduceos, todos los demás que se consideraban los recaudadores de impuestos, eran unos traidores. Los celotes los querían matar. Entonces, esos recaudadores de impuestos tenían sus guarudas, ¿verdad? No eran, ¿verdad? No pagó, denle una visita, ¿verdad? Péguenle una visita para que se recuerde que tiene que pagar, ¿verdad? Nada más tráigame un diente de prueba de que sí le hablaron, así bondadosamente, ¿verdad? Y ¿verdad? Cosas... ¿Perdón? Que ver con los sicarios acaso. Estoy describiendo algo en Sinaloa, dice usted. No, era así más o menos, hermana. Saqueo, hermano, no Sí. es un saqueador. Ajá, ajuste de cuentas. Y los sicarios eran más que todo como los celotes, ¿verdad? ¿Se recuerda? Esos eran los peligrosos. Y recuerda que entre los discípulos de Jesús habían celotes, ¿verdad? ¿Verdad? Habían celotes. Y entonces se recuerda cuando Cristo va y hay un recaudador de impuestos que se llama ¿quién? Que llega a ser discípulo de Cristo. Mateo. ¿Usted cómo cree que se puso Pedrito, el celote? No, pues No, celoso. enojado. Celoso. No, que Cristo, ¿qué estás haciendo? Ese es el equivocado, ¿verdad? Ese mándalo al infierno de una vez, no me lo traigas acá. Una vez era uno de los celotes y cuando derramó sobre la mujer sobre el perfume, Jesús que le dijo, maestro, hubiéramos vendido ese perfume. Ajá, sí, hubiéramos, ¿verdad? Entonces recuerde, estaba Saqueo. ¿Y Saqueo qué hizo? Se arrepiente y echa una gran parranda, ¿verdad? Y viene Cristo y dice, pues yo voy a llegar a la fiesta. Ahí, ¿verdad? Y Saqueo, ahí van a estar los tigres del norte, va a estar buena, ¿verdad? Y Cristo entra ahí, ¿verdad? Imagínense a los, ¿verdad? Como que fueran de los narcotraficantes echando una buena, ¿verdad? Y ya la despedida. Hermanos, esta gente era seria, era cosa seria. Y Cristo está con los pecadores, esos son los israelitas rebeldes, ¿verdad? La categoría de rebeldes. Y estaban los pecadores que eran nada más los que los acompañaban, pero habían, ¿verdad? Esta era situación seria. Y Lucas habla de ellos y los presenta como gente que respondía al mensaje de Cristo, ¿verdad? Recuerden cuál es lo que Cristo les dice a los fariseos en Lucas 5. ¿Qué les dice? No, ahí no les dice eso, y eso ya es al final, hermana, de cuando lo van a matar. Ahí sí se descose. Pero les dice, ¿verdad? Yo no he venido a
¿verdad? Curar a los sanos. ¿Ustedes se creen sanos? Muy bien. Yo vengo a qué. Entonces, habla de las mujeres. Las mujeres no tenían un lugar prominente en la cultura judía. Le hemos hablado, ¿verdad? En las sinagogas y todo eso, ¿verdad? No eran lugares donde ellas podían decir aquí venimos, ¿verdad? Nada más porque venimos. Pero Lucas empieza con 2 mujeres y enfatiza el rol de esas 2 mujeres más que en otros libros, en otros evangelios. Estamos hablando de ¿quién? De Elizabeth, ¿verdad? La mamá de Juan el Bautista y María. Es más, la esposa del sacerdote que ve al ángel tiene más fe que el mismo sacerdote, ¿verdad? El sacerdote queda hasta mudo, ¿verdad? El sacerdote queda mudo, pero Elizabeth, ella cree, ¿verdad? Imagínense, hermanos, dice que Zacarías se asustó, ¿verdad? Lo ve nada más así, ¡pum!, se asusta. Pero después de asustarse todavía le dicen, ¿verdad? Así como que, ¿cómo que voy a tener un hijo, verdad? Y mire, ahí, ¿verdad? Pues muy bien, te quedas mudo, ¿verdad? Y cuando le preguntan a la esposa qué nombre va a tener, le dice ella, va a ser Juan. Que lo escribiera. Y entonces todos se le quedan, ¿verdad? Y se quedan, ya me imagino, se quedan volteando a ver al esposo. ¡Qué bárbara tu esposa! ¿Verdad? ¿Qué falta de respeto? No le vas a poner Zacarías, ¿verdad? No hay otro familiar tuyo que se llame Zacarías, como que se vaya a confundir. Y Zacarías, ¿verdad? ¿Verdad? Y les escribe ahí y les dice, se va a llamar Juan, ¿verdad? Y se recuerda, Dios al fin lo hace hablar. Y lo primero que hace, ¿qué es? Un canto. Un canto, hermanos. Imagínense esa cosa, ¿verdad? Zacarías lleno del Espíritu Santo, después de 9 meses de estar callado, y yo me imagino cuántas veces le pidió perdón a Dios. Y lo primero que hizo fue alabar a Dios. Pero María y Elizabeth son los que le creen. José y Zacarías son los que están un poquito, ¿verdad? Al principio. Los samaritanos, está la mujer samaritana y está la historia de los 10 leprosos. Y eran 9 judíos y un samaritano. Y Cristo le dice, ¿verdad? Se recuerda que lo hablamos la vez pasada. A él es el que le dice, tú eres un extranjero. Solo este extranjero vino. No eran considerados israelitas. Jesús no los consideraba israelitas. Y es el único que va y obedece y se va al templo con los demás. Ven a un sacerdote y regresa él a darle gracias y le adora a Cristo. Y están los gentiles, ¿verdad? Y están los centuriones ahí, varias personas. Estos son los marginados. Los que Lucas, y no podemos estudiar cada caso, que si no ahí sería un trimestre, ¿verdad? Pero eso es lo que Lucas está poniendo en su narración. Y luego hay unos eventos únicos en Lucas. Y lo que Lucas hace con esos eventos únicos, otra vez les digo, es la interpretación misionera del Antiguo Testamento. Y ese sí voy a dar un caso bien específico. Y las historias de búsqueda. Hay historias que en Lucas hablan de la búsqueda, de la sed que tenía la gente por Jesús. Pero en esas historias, lo que usted va a ver, que son los personajes principales, son estos. Solo hay uno que no entra en la lista de los marginados en esas historias de búsqueda. Y es un judío que a la vista especialmente de los saduceos, es un judío exitoso. Y ese es la única historia de búsqueda que termina en fracaso. Las demás no. Y son todos estos marginados los que no son héroes dentro de la forma de ver el mundo que tenía los judíos. Muy bien. Miremos, hermanos, vayan, busquen en su Biblia Lucas capítulo 4, 14 al 30. Lucas capítulo 4, 14 al 30. Y ahí tenemos una de las historias donde Lucas presenta un material
que los demás evangelios no presentan. Lucas 4, del 14 al 30. Voy a usar la Nueva Versión Internacional para no ser pie de tropiezo para los hermanos débiles en la fe. No, son mentiras. Ya no hay de esas aquí. Ah, qué bueno, hermano. Lucas 4. Vamos, ahí está Jesús en Nazaret. Y mire, esta historia aparece en los otros evangelios. Esta historia aparece en Mateo, en Marcos, pero aquí se da un detalle que no se da en los otros. Y usted puede verlo ahí en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Dice ahí los otros, ¿dónde está los pasajes paralelos, ¿verdad? Usted puede verlo ahí de abajo de donde dice la tentación de Jesús, ¿verdad? Mateo 4, ahí está Marcos 1, ¿verdad? Entonces mire bien, dice así el versículo 14. Jesús regresó a Galilea, ¿verdad? Se fue al desierto para ser tentado, ¿verdad? Y regresa. En el poder del Espíritu, qué bonito, y se extendió su fama por toda aquella región, en Galilea. ¿Dónde está Galilea, hermanos? Aquí, ¿verdad? Mire, aquí está la par de Galilea. ¿Quién era de aquí? ¿Quién era de aquí? ¿No se recuerda? Alguien que no hemos hablado mucho, Lucas, ¿se recuerda? Lucas, el doctor Lucas, ¿verdad? Y mire, aquí está Cristo, ¿verdad? No está en Jerusalén, no se fue al templo después de irse al desierto, no se fue a consagrar al lugar santísimo o algo así. Él va ahí al desierto y regresa a Galilea. Esta es la clave ahí, ¿verdad? Y mire lo que dice. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Verdad? Parecía un judío. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y todo esto hasta aquí está en los otros evangelios. Miren lo que dice. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. A los judíos, los comentaristas judíos le van a decir, esa escritura es el llamado de Isaías. Es Isaías el que está hablando. Es Isaías el que dice, Dios me ha ungido y ahorita voy a ir a predicar al pueblo de Israel del año 700, antes de que viniera el imperio asirio a llevárselos. Pero Jesús viene y habla y dice, no, este soy yo. Esta es profecía. Esto es sobre el Mesías. Todos dieron su aprobación. Mírenlo bien ahí. Entonces, ¿por qué lo querían despeñar, verdad? Empujarlo al barranco? Los otros evangelios solo narran de que le pidieron, la gente de ahí le pidió, bueno, si tú eres el Mesías, danos una señal. Y él no se las dio y les dice, pues no hay, les saca el refrán, ¿verdad? No hay profeta en su propia tierra. Y eso es lo que, de ahí se lo tiran, ¿verdad? Pero aquí se encuentra la razón por qué. Lucas da un detalle que no se encuentra en otros. Sigamos leyendo. Este es el material que les digo yo, que él añade. Este es un ejemplo, nada más, hay muchos más. Y él dice ahí, ¿verdad? Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Qué bonito, ¿verdad? ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo.
haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. Y aquí viene, hasta ahí está todo lo demás, hermanos. Hasta ahí están los otros evangelios. Y aquí viene lo que Cristo les dice. Analícenlo. Y aquí se los tengo, mire. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. ¿Y a dónde lo manda Dios a Elías? Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Sidón es una ciudad que estaba arriba de Galilea y no era judía. Era sirio-fenicia la mujer. Era una gentil. Y Dios hace un milagro con esa mujer gentil en el Antiguo Testamento cuando había muchas viudas que Dios hubiera podido bendecir con Elías. Mírenlo, nada más no fue el que ustedes quieren señales. Cristo no hizo la señal porque en primer lugar les está diciendo con señales ustedes no van a creer. ¿Verdad? Esto no es de, ¿se acuerdan? No es de Dios mesero, ¿verdad? Qué bonito, ahora hazme otra. ¿Verdad? No. Dios es Dios. Pero segundo, viene y les mete limón en el ojo, hermanos, con sal, ¿verdad? Y termina con un poco de chile en el versículo 27. Miren lo que dice. Asimismo había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Vaya pues. ¿Qué pasó, hermanos? Y a un renegado. ¿Qué pasó, hermanos, ahí? ¿Qué está haciendo Lucas ahí? Dígame. Refrescándole la memoria de algo que no habían visto. Pero que yo les aseguro que un judío helénico, leyendo el Antiguo Testamento en Siria, pues sí, un sirio que Dios lo sanó. Y aquí mi vecina, los de Sidón, pues había pues Dios es Dios de las naciones. Este caso específico, estos dos, son bien atractivos para Lucas porque ese es su vecindario. ¿Se imagina Lucas ahí hablando con los testigos oculares y me dicen que Jesús llegó a Nazaret y no lo aceptaron? Sí, yo estuve ahí, fíjate que... Pero lo bien interesante, cuando se pusieron bien enojados, fue cuando dio unos ejemplos del Antiguo Testamento. Yo me imagino a Lucas abriendo los ojos así, ¿verdad? Saboreando esas enseñanzas de Jesús. Pero ¿cuál es el punto de la enseñanza? Pues dígame, hermano. ¿Por qué los judíos se enojan? Es eso los que lo enojó a ellos. Ajá, ¿pero qué? En primer lugar, hermanos, está dando una interpretación misionera del Antiguo Testamento. ¿Lo ve? Dios obra entre gentiles. Aquí les va, ¿verdad? Cristo en la sinagoga, ¿verdad? Habla de Isaías. La gente le pide una señal. Cristo responde y da ejemplo acerca de los gentiles. Los judíos, este es el punto, hermano. Los judíos y los gentiles ante Dios. Es más, los judíos no tienen prioridad en ser atendidos aquí. La viuda judía no, ni el leproso judío. No tenía esa fila que vemos ahí en el Antiguo, ¿verdad? Es más, pasa a los judíos y se va con los gentiles. Entonces, de otras palabras, mire, ustedes se creen la gran cosa porque son judíos. Es donde hace la invitación a todos que dice un gran banquete y dice, bueno, ellos no quisieron, vayan allá los que...
Y ese es el Es en parte, por ahí va la cosa, hermano. Entonces, el texto, hermano, que dice que los suyos vino, cuando los suyos no lo recibieron. Por eso ahí es cuando todos son injertados, ¿no? En todas las culturas. Pero esa interpretación, muchas veces, he oído eso, hermana, pero muchas veces eso habla como que, es que miren, nosotros los gentiles entramos en el plan de Dios porque los judíos lo rechazaron. Y no es así, no es porque ellos lo rechazaron, sino que ellos lo rechazaron y eso estaba en el plan de Dios. Y en el plan de Dios también estaba que nosotros íbamos a ser injertados. Ellos lo rechazaron o no lo rechazaran. ¿Ve la diferencia? Porque ya era el plan Nosotros no somos plato de segunda mesa para Dios. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Cristo. Que ha habido ocasiones en la historia donde Él pasó a los judíos por alto para hacer cosas entre los gentiles. Pero Cristo se las dice. ¿Por qué? Porque Él está en Galilea, hermanos. Mire cómo está Galilea. Mírela. Si se recuerdan los tipos de judíos que había. Aquí está el centro de la actividad de la nación. Aquí arriba, eso ya es la frontera, hermano. En Galilea hay más gentiles que judíos. ¿Y dónde está el inicio del ministerio de Jesús? En Galilea. ¿Ve a dónde vamos? Y se enojaron. Y le dicen, ¿cómo, verdad? Y ellos sabían. Ahí están todos los gentiles alrededor. Él había hecho milagros ya entre gentiles. Y lo quieren tirar. Vayamos a las historias de búsqueda. Hay 7 historias de búsqueda, hermano. Hay gente que busca a Cristo y le presenta una petición. Y aquí están, miren, numeradas. Mire, yo le dije de la lista infame de los marginados, de ahí va a salir los principales actores de las 6 de las 7. Mire, un paralítico pecador, ¿verdad? Y después hay un centurión gentil, ¿se recuerda? Y hasta Cristo le dice, híjole, ese centurión manda a unos judíos, ¿se recuerda? Que le digan, Cristo, puedes venir, ¿verdad? Puedes sanar a mí. Y Cristo va y después manda a otro grupo y dice, no es necesario. Dice el centurión, tú no eres yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Nada más di la palabra, yo sé cómo funciona esto, yo tengo autoridad, ¿verdad? Tú tienes autoridad sobre todo, di la palabra y Cristo se queda, ¿verdad? Miren, qué fe, ningún judío, ¿verdad? Hasta ahorita, es increíble. Y después está el samaritano que es leproso, que regresa, ¿verdad? De los 10. La mujer pecadora, ¿verdad? ¿Se recuerda? Que un jefe de los recaudadores de impuestos, Leví, un criminal crucificado, pero también dejo de último, porque no está en orden cronológico, es el número 7. Aquí están las historias, miren, estos son los pasajes. Y comparémosla con los personajes marginalizados. Miren, este joven rico, ¿se recuerdan los saduceos que decían? No hay resurrección. Así que si Dios me va a bendecir, ¿dónde me tiene que bendecir? Y entre más dinero yo tengo, más bendecido, ¿verdad? Y por eso tengo el poder y todo. Encajaba bien con su mentalidad de dominador, ¿verdad? Pasa el examen con los saduceos, ¿verdad? Y viene y usted sabe cómo hace la pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, verdad? Y, como que era nada más igual como le pasó, ¿verdad? Con lo demás, ¿verdad? Y mire, ven y sígueme. Y se fue triste, ¿verdad? Porque no quiso dejar todo. Mire las que hay solo en Lucas. Este material es único a Lucas. Porque Lucas está preparando la mente de Teófilo. Decirle, mira, esto que hizo Jesús. Él fue el que inició, no fue Pablo. Pablo nada más está actuando de acuerdo a lo que en la misma escritura judía está y lo que Cristo mismo vino a hacer. Eso es lo que él está haciendo.
Entonces, hermanos, miremos la relevancia de estas cosas. Esto es bien importante, lo que Lucas estaba haciendo con su mentalidad, ¿verdad? Ya más amplia de un gentil que ha adoptado el evangelio, ¿verdad? Número uno, esto confirmaba lo que él había aprendido de Pablo, ¿verdad? De las enseñanzas de Pablo, con los testigos que él entrevistó y los materiales que él logró conseguir. Y segundo es que él muestra que Jesús es el que está interpretando, como lo vimos en el caso de Nazaret, las escrituras tal como Pablo las interpreta. Mira el Antiguo Testamento y dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Los gentiles, ¿por qué no? Si aquí está. Ve cómo está unido Lucas con Hechos. Están bien unidos. Esto es lo que está pasando, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en Lucas y Hechos. Muy bien, hermanos. Vayámonos a este punto entonces. Porque cuando uno mira a Jesús, bueno, entonces si Jesús estaba bien interesado, porque como Jesús, yo hubiera me hubiera puesto bien estratégico, ¿verdad? Solo puros galileos. Yo me hubiera agarrado 2 de Siria por allá, 2 de Sidón por acá, unos 2 galileos para que no se quedaran sin nada, otro de en Jerusalén y un fariseo me lo hubiera convertido por ahí. ¿Verdad? ¿Por qué Cristo discipuló solo a judíos? Hay 2 razones importantes, hermanos. 2 razones importantes. Y esto es importante para entenderlo y para entender cómo es que nosotros debemos ser como iglesia. Fíjese bien, hermanos. Número 1 es la razón bíblica. La Biblia habla bien claro cuando, por ejemplo, en Génesis 12 le dice a Abraham, ¿verdad? Que Dios va a bendecir a las naciones a través de Abraham. Es bien claro. Y usted ya sabe que en Gálatas, Pablo introduce ese versículo diciendo que el evangelio le fue revelado ¿a quién? A Abraham. Cuando le dijo, a través de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, mire, hay unos versículos ahí interesantes. Romanos 1:16. Mire lo que dice. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Nosotros muchas veces lo dejamos aquí, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación, ¿verdad? Y no decimos el resto, que es lo más interesante para nosotros. De los judíos, primeramente, primero es Abraham, y después viene la bendición hacia el resto del mundo, pero también a los gentiles. Mire lo que dice Romanos 3:1, porque entonces viene él y está argumentando Pablo con sus lectores, ¿verdad? En la carta a los romanos, y dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío? Pero porque todos estaban diciendo, no hombre, pues Pablo, si se la vas a poner fácil para los demás, que no se circunciden, que no sigan estas, entonces ¿para qué soy judío? Para ellos era obvio que eso era antibíblico. Entonces Pablo le dice, sí, ustedes, a ver, entonces, ¿cuál es la ventaja? Dice, ¿o qué valor tiene la circuncisión? Mire lo que dice. Desde cualquier punto de vista, en primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras de Dios. A ver, hermano. Imagínense imagínense que esto fuera posible, ¿verdad? Que usted llega al cielo, ahí, ¿verdad? Y usted dice, pues yo, mire, gracias a Dios, ¿verdad? Yo seguía al Señor y todo, y ahí viene el juicio y usted, ¿verdad? Dios lo recompensa y le dice, mire, qué barbaridad, ¿verdad? Cómo sufriste por mí 40 años de ser cristiano y qué bárbaro, ¿verdad? Y eso se para a la par el siguiente, ¿verdad? Y es uno que se acaba de convertir hace 5 minutos antes de que muriera, ¿verdad? Y entonces usted se le queda viendo, pero Señor, ¿por qué usted está aquí, verdad?
¿Por qué le diste el último chance de que se convirtiera hace 5 minutos? Yo sí fui fiel. Vieras cuántas oportunidades de pecar tuve, ¿verdad? Y no me aguanté. Yo fui fiel. ¿Verdad? ¿Y cómo es que verdad? Y usted se pregunta, entonces, ¿qué gano yo con que te seguí 40 años ahí recibiendo insultos? Y es como que, ¿verdad? Como que la pregunta es como que a usted le gustaba tanto el pecado que hubiera preferido pecar y tener los últimos 5 minutos, ¿verdad? Entonces como que Cristo le tiene que responder, pues ¿no te das cuenta? Pues ¿cuánto le gustaba para que tuviera el ladrón de la cruz? Este sufrió un montón. El ser cristiano por 40 años es mucha ganancia. A ti te di mi palabra, mi guía. Tú no tuviste que andar tropezándote como este. ¿Cuánta gente se convierte ya viejita, verdad? Dice, y si yo hubiera podido antes. Pues es el mismo caso aquí, hermanos. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Y ese es el privilegio del judío. Y el Evangelio fue dado desde Génesis 3:15. El hijo de esta mujer, la simiente de esta mujer, va a ganarle a Satanás. Eso lo tenían desde años atrás. Ese es el privilegio de ellos. El privilegio de ellos era irle y predicar el Evangelio a otros. Que lo hicieron o no lo hicieron ya es cosa de ellos. ¿Lo ve? Su privilegio de 40 años de ser cristiano era predicarle a ese que se convirtió de último. Ese es un privilegio, eso es algo lindo, entrar en esa comunión con Dios. Eso es lo que se está hablando Pablo aquí. Mire Mateo 15:24. Dice, no fui enviado, le contesta, ¿verdad? Cristo, a las ovejas perdidas. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él sabía su misión. Primero, él tenía que llegar a Israel y terminar el plan del Antiguo Testamento, el cumplir la ley y decirle al pueblo de Israel, vayan. Y mire, esto es lo interesante de la estrategia de Cristo. Cristo no se fue a Jerusalén a buscarse sus discípulos. Lo hizo con judíos, porque la bendición viene del judío hacia el gentil, porque esa es la promesa que se le hizo a Abraham. Él juntó 12 judíos, pero judíos que convivían con gentiles, que sabían cómo estaba aún el rollo, ahí el rollo, como Mateo, ¿verdad? Judíos de todo tipo de judíos. Los guerrilleros, los celotes, los recaudadores, los que se habían vendido, de todo tipo, hermanos. Mire, imagínense, ¿a quiénes se les llama Leví? A los levitas, ese es el nombre favorito. Si usted oye un judío hoy en día, se junta con otro judío y le dice, ¿cómo te llamas? Yo, Leví, ¿verdad? Lo que nombres ahí alemanes, Schmidt, ¿verdad? Lo que sea. Nomás usted dice Leví, se le cuadran, ¿verdad? Maestro, lo que sea, le empiezan a decir. Ahí hay un judío, Leví, que él llama. ¿Y se acuerda quién era Leví? Un recaudador de impuestos. Ese era el peor de todos. Pero Dios tiene un corazón ¿verdad? Y Jesús, eso es lo que hizo. Así que la estrategia de Jesús no está en contra de lo que él estaba predicando. Más bien, lo está haciendo muy bien. Y es otra razón práctica, mire la que le voy a explicar. Ese es el secreto para entender la estrategia misionera hoy en día. Mire bien. Y para que no cometamos errores nosotros. Mire bien. Mire lo que él estaba enseñando. La conversión no debe ser cultural o ética. No debe ser una decisión cultural, sino una decisión ¿qué? A ver, hermano. Eso es bíblico, pero se nos olvidó por muchos años en la iglesia. Y un teólogo del seminario teológico de Fuller,
que fundó la escuela de misionología ahí. Fue el que dijo esto. Nosotros estamos cometiendo un error al tratar, si creemos que, ¿verdad? Vamos a ir a otra cultura a predicar el evangelio y tienen que hacer lo mismo que hacían en mi iglesia. Esa iglesia tiene que ser una iglesia que refleje la cultura de esa gente. Si no, yo estoy diciendo, acepte a Cristo y como en el antiguo, como los fariseos. Pero si va a aceptar a Cristo, entonces tiene que ser como yo. Se tiene que circuncidar, tiene que comer esto. Entonces ya estoy metiendo más piedras de tropiezo. Le estoy ayudando al diablo. El diablo, no se preocupe, el diablo va a ponerle piedras a la gente de tropiezo, pero si yo voy a traer mi cultura como una piedra de tropiezo, el diablo me va a dar la mano. Y qué buena onda, ahí estamos, ¿verdad? Qué buena. Híjole, ahí estamos. Sigue así que no vas a ser exitoso. Cristo fue a judíos con judíos, porque él sabía este principio. La nación tenía que regresar a él. Y les estaba poniendo ejemplo que cuando ellos salieran, se contextualizaran. Antes, hermanos, en las iglesias, en los años 40, 50, hacían énfasis en países. ¿Tenemos una obra en Nigeria? No, hay que mandar gente. ¿Tenemos obra en Ghana? No, ya tenemos una iglesia en Ghana, ya el país ya está ganado, ¿verdad? Y no hacían énfasis en los grupos culturales. Imagínense, no podemos decir, ya hay iglesias en México, sí, muchas, sí, que hablan español, sí, muchas. Tal vez no que cubran todo el país, pero sí, o sea, cualquier persona en México que hable español no tiene excusa porque ya hay iglesias ahí. Eso es todo. Cerramos el changarro. ¿Se recuerda? Oaxaca. Chiapas. Hay gente ahí que no tiene el evangelio en su lengua. El hermano pastor me recordaba el testimonio de uno de los que también, junto con este señor, McGravan se llamaba, el misionólogo, cambió la historia de las misiones. Cameron Townsend. Y él estaba vendiendo Biblias en Guatemala. Yo me conozco bien Guatemala, ahí crecí por 8 años, yo sé en el lugar donde pasó esto. Él iba allá por Huehuetenango, es el estado que colinda con México, y él estaba vendiendo Biblias en español, y le acerca un indígena y dice, ¿y qué es esto? Es el libro de Dios, ¿verdad? Y ¿verdad? Esa es su obra misionera. Y le dice, pero esto está en español, ¿verdad? Y entonces, lo que le tocó el corazón a él y que le volteó la mentalidad, y él fundó la agencia misionera más grande de la traducción de la Biblia en el siglo XX y XXI, está revolucionando esto. Él le hizo esta pregunta, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? En el año 2000, hermanos, por primera vez, Wycliffe en un país en el mundo cerró sus oficinas. Y fue Guatemala, porque el Nuevo Testamento y la Biblia fue traducida a los 24 idiomas que hay en Guatemala. Y yo conocí ese centro, el centro MAM, el centro de traducción MAM, cerca del lugar donde él tuvo ese encuentro con el indígena. Y eso se cerró. Esa mentalidad, hermano, de decir, tengo que llevar el evangelio, pero el evangelio tiene que llegar a la gente, no que la gente venga a mí. Si ustedes quieren, me van a seguir, y si no, pues se fregaron, se van al infierno, ¿verdad? Eso era como vivían, ¿verdad? Los judíos, la cosa. Pero esa mentalidad, ese cambio. Lo puse muy así en términos bien gentiles, sí, bien contextualizado. Entonces, mire, hermano, este es el principio de evangelización por etnia. Se le llama en inglés el People Group Approach. Entonces, mire, hermano, usted puede decir, mire, es que en la iglesia, pongamos un ejemplo, hermano, pongamos un ejemplo aquí. Qué bonito ese grupo, el grupo de danza, y a mí me llena. Pero uno no puede decir, digamos, el grupo de danza tiene que estar en cada iglesia bíblica, si no, están mal. Si no tienen un grupo de danza, ¿qué le está pasando ahí, verdad?
Sí, o algo, ¿verdad? O no, ustedes no están siguiendo la cosa como es. No, y esto, hermano, si usted se da cuenta, si usted lo mira con grupos anglosajones, es más latino. Y qué bonito que puedan ver la forma en que nosotros lo hacemos y nuestra propia interpretación del Antiguo Testamento y de los salmos donde la gente, ¿verdad? Y especialmente las doncellas danzaban. Eso es bíblico. Pero yo no puedo decirle, no, y así lo tienen que hacer. Oh, ustedes no cantan la cadena de coritos que cantamos hoy. No, esta iglesia no. Hermano, si usted va a ir a evangelizar a una cultura en el Medio Oriente, usted no le puede imponer hasta un mismo el ritmo nuestro de los cantos. Ellos van a cantar ahí. Y usted va a estar ahí. Pues qué horrible esa cosa, ¿verdad? Qué aburrido. Hermano, ¿usted cómo cree que eran los salmos de David? No era nada de eso, hermano. Nada de eso. Mire, si yo me imagino a David ahí, ¿verdad? Y todos los adolescentes de esa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Si fueran gringos, ¿verdad? Y todo. Cuidado, hermano. De gringos. Tienes razón, hermano, porque en África, ¿cómo hacen los tambores? Hermano, mire, ¿sabe qué? Yo me topé con un pastor pentecostal, hermano, de esos allá digo pentecostal porque les gusta, ¿verdad? El ritmo. Pentecostal allá de las asambleas de Dios de Orlando. Y tenía una mente misionera tremenda. Pero él me dijo, íbamos caminando, ¿verdad? Él me dice, voy a llegar a tu iglesia, pero solo quiero que sepas que yo voy a tratar de sonreír. Porque esa alabanza que ustedes tienen, los mexicanos y los centroamericanos, tan muerta. Así me lo dijo. Les gusta eso de Marcos Witt y todos saben. Tu fidelidad. Y cada nota dura. Tu fidelidad es grande. Y todos los segundos que van. No, hombre, dice, hermano, yo le entendí a él porque yo fui a su iglesia. Los cantos de que nosotros llamamos, ¿verdad? De adoración, los más despacitos de ellos. Ahí estaba la batería. Todos los platillos y las maracas. Y uno decía, pero ¿cuándo van a pararle, verdad? Todos. Pero ese es el espíritu caribeño. De Puerto Rico. Pero ¿verdad? Un puertorriqueño viene ahí todo así, salsero así, ¿verdad? Y se topa con nosotros aquí, más mexicano y yo centroamericano. Todo. Y estos, ¿verdad? Y usted lo mira, ¿cómo se ¿verdad? Y que le tiene hormigas. ¿Qué le está pasando, verdad? Y es cada iglesia, hermano. Ellos no pueden decir, hermano, su alabanza no funciona porque le faltan las maracas. Las maracas consagradas que en nuestra iglesia nunca hacen falta aquí, no las tienen. No es así, hermanos. ¿Lo ven? Entonces, fíjese cómo Dios muchas veces nos tiene que cambiar aún a nosotros en estas nuevas situaciones. Porque como que de vez en cuando se nos quiere salir algo de fariseo, ¿verdad? Decir, no, es que yo así era. Y tranquilo. Aquí es algo nuevo. Es algo diferente. Porque Dios quiere que esto suceda. ¿Lo ven? La decisión de seguir a Cristo debe ser una decisión religiosa, no una decisión cultural. Ese es el principio misionero que el siglo XX le dio vuelta a todas las misiones en Estados Unidos y a todo lo que hacemos hoy en día en misiones. Hoy en día pensamos en la gente étnica, en los grupos étnicos que hay en cada país. Les doy este dato. Bueno, mejor no, ahorita no. Los voy a guardar porque ya estamos para terminar aquí. Solo déjenme darles esto último. Hermanos, Jesús tuvo un ministerio entre los gentiles. Si usted analiza la primera parte del ministerio de Jesús, de Capernaum, Él se va a la otra orilla, donde multiplica los panes. Todo esto, mire, aquí ya estamos en Fenicia. Sidón, ¿se recuerda? Ahí estaba la viuda. Mire, esto es Siria.
Y mire dónde va. Jesús envía, aquí está, y los envía a los, váyanse, yo voy a estar orando. ¿Y qué pasa? Hay una tormenta, ¿verdad? Y Jesús camina hacia el bote. Por eso está la flecha ahí en el medio del mar, ¿verdad? Y estos, ¿verdad? ¿Y quién es este, verdad? Y luego llegan a Genezaret. Y usted ya sabe lo que pasa ahí, ¿verdad? Y ahí confronta a unos fariseos que vienen de Jerusalén y dice, ¿verdad? Han oído lo que Cristo está haciendo. Visita a Tiro, que es una ciudad gentil totalmente, con el grupo de galileos que él tiene. Y, ¿verdad? Echa fuera a una mujer que le dice, ¿verdad? Sana a mi hija. Fuera una mujer, ¿verdad? Un demonio, perdón. Luego llega a Sidón. Y ahí sigue, hermano, sigue. Y todo esto, mire, Decápolis, esa es una palabra griega que significa 10 ciudades. Con eso termino. Mire lo que dice Mateo 4:13. Primero fue a Nazaret, usted ya vio esa historia. Luego de allí, luego salió de ahí y llegó hasta Capernaum. Ya sabes lo que pasó, junto al mar de Galilea en la región de Zabulón, Neftalí. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, que es allá en Galilea arriba, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles. Dice, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que dice Lucas. Y con eso casi vamos a entrar al libro de Hechos. Nos falta una cosa más. El siguiente domingo vamos a hablar de esto. Mire, esto es lo que presenta Lucas. Él presenta un reto a cambiar de mentalidad al judío. Y a nosotros, de salir de nuestras, ¿verdad? A medida que nos estamos aculturalizando, Dios quiere que cambiemos también y tengamos una visión diferente. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por los modelos bíblicos que tenemos en ella. Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro corazón un corazón misionero como el de Jesús. Que tú pongas en nuestra mente una mente flexible para entender lo que tú quieres hacer en medio de tu pueblo. Señor, que tú levantes de nuestros hijos una generación que tome las riendas de este país, que impacte este país para la gloria de tu nombre y que ella sea la generación que siga con la antorcha, Señor, de la obra misionera a nivel mundial. Señor, queremos que esta iglesia sea de impacto aquí en Morris y de impacto hasta lo último en la tierra. Cúmplelo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.